tú no puedes perder la esencia, tú no puedes olvidarte del que te abrió el camino. Tú no puedes criticar quien te enseñó a conectarte con el Padre. ¿Por qué? Porque tú no puedes olvidarte de dónde fue que Dios te sacó, muchacho. Si Dios te sacó de la droga, si Dios te libertó del alcohol, de la prostitución, y hoy en día te está usando como un Samuel para traer una palabra de bendición, no te olvides. Gente que se han salido de la cobertura de sus líderes o de sus pastores o de su padre espiritual porque han alcanzado ciertos niveles o dimensiones de parte de Dios. Te tengo información. Bendiciones, familia, el Señor te bendiga de manera especial. Estaremos compartiendo una palabra de vida en este momento. Será de muchísima bendición. Solamente te pido que nos preste tu oído para recibir palabras de Dios. Ya con los ministros que estarán compartiendo la palabra del Señor, como le mencionaba, yo sé que usted será bendecido. Dios le bendiga a cada persona que se está conectando. Dios le bendiga de manera especial. Mi nombre es Wander Rivera. Bendiciones a cada uno de ustedes. Mi nombre es Robert de los Santos, ministro del Señor, para gracia y su misericordia. Esté atento porque hoy traemos una palabra la cual será de bendición, la cual va a remover tu espíritu. Por lo tanto, vamos a entrar en materia, muchachos. Así que vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Primera de Samuel, en su capítulo 3, verso 1, la cual dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la letra dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Gloria al Señor. Vamos a estar un momento acá, ¿verdad?, ministrando con el tema una palabra de Dios en tiempo de crisis. Cuando hablamos, ¿verdad?, de un momento de crisis, estamos hablando de una situación la cual se le puede presentar a cualquier individuo que va a ir dependiendo, ¿verdad?, la condición de conciencia de la persona se puede ir agravando. Por ejemplo, una situación de crisis quizá para mí no sea la misma situación de crisis que para mi hermano Ederwin. Pero cuando en este contexto habla de crisis, está refiriendo a un término global. Amén. Había un problema en el pueblo, había una situación en el pueblo. Y la palabra enseña que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Me llama la atención, ¿por qué? Porque se supone que en ese tiempo había un sumo sacerdote. Se supone que en aquel tiempo había gente que hablaban de parte de Dios, como es el caso, ¿verdad?, del profeta Elí. Aleluya. Hay algo interesante aquí. Dice que la palabra escaseaba y también la visión escaseaba. Parece ser que no había, sino que estaba en escasez. Porque no es lo mismo algo que no exista o algo que esté en escasez. Por ejemplo, no hay agua. Por ejemplo, hay pocas aguas, está en escasez. Quiere decir que no había palabra. ¿Quién tuviera la brecha en aquel tiempo para hablar de parte de Dios, para tener la visión en aquel tiempo? Dice que Elí, este hombre, Samuel, joven Samuel, le servía al Señor en presencia de Elí. Y en una ocasión vemos ahí cuando ya comienza Dios tratando de formar el rompecabezas de Samuel, dice que lo llama y Samuel se turba creyendo que es Elí que le está hablando. Aleluya, poderoso. Y así efectivamente, como mencionaba nuestro hermano Wander, era que no se había terminado completamente, quedaba algo, pero realmente, cuando algo se termina, cuando no hay nada, cuando no queda nada, entonces porque no hay nada literalmente. Y es que cuando se acabó la presencia, podemos decir, pero estamos preparando a alguien que venga de camino. Porque cuando hay una necesidad en un lugar, no se va a terminar. Dios siempre tiene un plan B. Dios no tiene plan B. Dios siempre tiene un plan A. Pero venía alguien llamado Samuel de camino, que no conocía, que no tenía cierto conocimiento de la palabra, pero que en medio de la escasez se iba a levantar un Samuel que iba a representar la palabra, que iba a traer algo que la necesidad ya se iba a terminar, sino que iba a haber abundancia de palabras, porque Dios no iba a permitir que todo se terminara, Wander. Y hay algo sorprendente aquí, y es lo siguiente: es que hay gente que le han menospreciado a Elí, sabiendo que Elí era el instrumento que acercaba a Samuel a Dios.
Y la gente hoy en día habla, no, que Elí que se corrompió, que Elí que lo otro, pero Elí fue la fuente y el guía de Samuel. y el guía que conectó a Samuel de Dios. Y quien le enseña a Samuel, el mismo Elí, a quien nosotros hoy en día podemos decir, bueno, pero Elí falló. A Elí lo vamos a criticar porque Elí se olvidó de Dios. Elí perdió la esencia de Dios. Elí perdió el Espíritu Santo. Elí perdió la conexión con Dios. Pero Elí fue el hombre que enseñó a Samuel, como tú mencionabas, Wander, los caminos, cómo se caminaba, qué se hacía. Incluso le dijo, si tú escuchas la voz de que él te llama, tú tienes que escucharlo, tienes que levantarte, tienes que despertar. Lo que hoy estamos representando posiblemente es el reino de Dios. Hoy estamos con un vigor, con fuerza, tenemos la oportunidad de tener acceso al cielo, pero puede ser que en un momento determinado, Wander, nosotros nos desconectemos de eso que hicimos al principio. Pero algo fuerte acá es que la misma Biblia menciona que Elí estaba ciego. Sí. O sea, Elí perdió la visión, Sí. Sí es. pero no el conocimiento. No. Literalmente. Entonces, Elí sabía quién era Dios. Elí sabía cuando había un llamado de Dios. Por lo tanto, cuando Samuel viene 3 veces donde él, la Biblia enseña que él entendió. Que era Dios. Eso es lo que le pasa a mucha gente hoy en día, que le hace falta entender cuando Dios está llamando a un Samuel. ¿Por qué? Porque para cada tiempo de crisis Dios levanta a un Samuel. Llama. Me está llamando. Es fuerte esto. ¿Por qué? Porque cada vez que el diablo planea una crisis, ya Dios hace rato tiene a un Samuel ahí preparando. Tiene a un Elí preparando a un Samuel. Elí se puede descarriar, pero me preparó al muchacho. Así es. Elí puede perder la visión, puede perder la revelación, pero yo tengo a un Samuel, que lo estoy preparando y quizás no entienda cuando yo le esté llamando. Amén. Y ahí entra el papel de Elí. Tenemos problemas hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos muchos Elí que han perdido la visión, pero no les gusta enseñar, pero no están preparando a un Samuel. Hay gente que entiende que Samuel le va a quitar el manto. Hello, te tengo noticia. A cada persona Dios le dio su asunto como él quiso repartirlo. Pero tengo un grupo de gente que como viene un Samuel atrás, ellos intentan obviarlo, intentan quitarlo del camino. Elí no hizo eso. Elí entendió. Y Elí era tan sabio que al otro día Elí le dijo, dime qué fue lo que él te dijo. Dios mío. Enséñame, dame el secreto. ¿Qué hablaste? ¿Qué hablaste con él? ¿Por qué? Porque Elí sabía que cuando Dios llamaba a alguien, no lo llamaba simplemente por verle la cara. Aunque tú ves Elí que está ciego, no me menosprecie Elí. Dios mío, porque Elí fue el que conectó a Samuel de la visión que el padre quería. Por eso la gente hoy en día, quizás un Elí te formó, un Elí te educó, y como Elías perdió la visión, le estamos cayendo a palo, le estamos cayendo a piedra, y Dios nos está llamando, no apedren a Elí, tranquilo, aleluya. Él fue el instrumento que hizo de que Samuel se conectara en aquel tiempo, porque la palabra del Señor le estaba escaseando, la visión del Señor le estaba escaseando, aleluya. Pero otra cosa, Samuel, aún teniendo el llamado de Dios, Samuel no se le fue arriba a Elí. No. Dios mío. Lo bendijo. Lo bendijo. Por medio de su palabra. Y ahí vamos. Eso es tener sabiduría. Eso es tener conexión con Dios. Tú no puedes perder la esencia. Tú no puedes olvidarte del que te abrió el camino. Tú no puedes criticar quien te enseñó a conectarte con el Padre. Porque si fuiste sacerdote hoy, está bien. Número 1, porque Dios lo permitió. Y número 2, porque Elí te enseñó cómo caminar en el Evangelio. Ahora bien, no critique a Elí. Por favor, tienes que mantener el respeto de quien te enseñó a caminar en los caminos de Dios. Y es que tenemos gente, Wander, que se olvidan de los principios a quien Dios puso. Y yo vine a decirte en esta hora, quien te enseñó a tocar, a ministrar, a andar en los caminos de Dios, aunque esa persona hoy no esté en el nivel que tú estás, tienes que mantenerte respetándolo, tienes que mantenerte orando por él, tienes que ser agradecido de quien hoy te enseñó a manejar estos micrófonos. Pero, de que, espérate. Dios mío, Espérate, Dios mío. Porque yo soy una gente que me gusta los problemas. Dios mío. Sí, porque tengo un grupete de ministros. Y discúlpeme,
Pero tengo un grupo de ministros que se forman en una iglesia, Wander. Ay, Dios mío. Comen del alimento que le da el pastor de esa iglesia. Lo forman, lo doctrinan. Y el día que se monta en un avión, Ay, le caen a palo. el día que Dios empieza a usarlo y las puertas se le empiezan a abrir, se encuentran que la iglesia pequeñita, la iglesia del patio, la iglesia que simplemente tiene 15 miembros, 20 miembros, ellos se encuentran que ya cargan un manto tan poderoso que no pueden estar donde está ese Elí. Dios mío. Ya tienen que moverse a una iglesia más próspera. Y no duermen en tu casa. No. Porque Samuel estuvo con él. Samuel vivió en la casa de Elí. Samuel compartió la misma habitación de Elí. Pero ya el nivel de Samuel puede ser que para este tiempo, en buen dominicano, tú pierdes la costumbre de ir donde Robert, donde tú comías el concón con Robert antes, ya tú no te lo comes porque tú subiste de nivel. Pero cuando yo hablo con Samuel, que son de reino, no hacen esto, Wander. Porque el Samuel es de reino. Y yo creo que el problema Samuel, es que la gente del reino. Escúchame, Robert. Es que la gente del reino no te van a menospreciar porque son del reino. Es lo que pienso. Porque cuando hablo que tengo el Espíritu Santo, a quien Dios utilizó en un momento determinado como sacerdote, y estoy hablando de Samuel, no voy a decir que Samuel va a criticar a Elí. Samuel no lo hizo. Ahora, puede ser que en el 2023 haya uno que no tenga las características de Samuel, sino que posiblemente tenga el llamado. No, es que el problema es que Dios no va a llamar a un Samuel si no cumple con los requisitos de Dios. Hay mucho Samuel. Oye, no con los requisitos humanos, ¿verdad? Porque los requisitos humanos, absolutamente nadie encaja en los requisitos humanos. Pero cuando Dios llama a alguien, Dios ya hace rato examinó a esa persona. Si entendemos el concepto de la omnisciencia de Dios, entendemos que Dios todo lo sabe. Y para Dios llamar a alguien, Dios hace rato ya determinó si esa persona cumple con los requisitos para poder llamarlo. El problema está en que la gente como que sufre de amnesia el día que Dios lo sube. La gente se le olvida de dónde fue que salieron. A la gente se le olvida dónde fue que empezaron. Y hay un dicho muy popular que dice: aquel que olvida de dónde salió, vuelve otra vez al principio. ¿Por qué? Porque tú no puedes olvidarte de dónde fue que Dios te sacó, muchacho. Si Dios te sacó de la droga, si Dios te libertó del alcohol, de la prostitución, y hoy en día te está usando como un Samuel para traer una palabra de bendición, no te olvides, porque lo más probable es que tú termines peor que Elí. Pero Cristo es lo siguiente, porque Cristo caminaba en atmósfera, Cristo caminaba en dimensiones, pero Él nunca se salió de la cobertura de su Padre. Todo lo que Él hacía en milagros, señales y prodigios, siempre le daba la gloria a su Padre, diciendo que lo que yo hago no lo hago por mí mismo, sino por mi Padre que está allá en los cielos. Y hay gente que se han salido de la cobertura de sus líderes o de sus pastores o de su Padre espiritual, porque han alcanzado ciertos niveles o dimensiones de parte de Dios. Te tengo información. Cristo establece y dice: sean manso y humilde de corazón. El mismo Jesús. Es que este es del bendito problema. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que Isaías vio sentado sobre un trono alto y sublime, fue el que dijo. Señores, pero qué mayor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no entró en un Ferrari allá a Jerusalén. No. Habían caballo moderno en ese tiempo, ¿verdad? Vamos a ponerlo gráficamente en su tiempo. Habían caballos de calidad. Habían camellos de calidad. Pero ¿dónde él entró? En un pollino. La Biblia dice: aquí tu rey ya viene, montado en un pollino, humilde. O sea, la humildad, señores. El problema de hoy en día es que tú quieres comprobar si alguien es humilde, Wander. Súbelo en un escenario. Literalmente. Ponlo en una posición de autoridad. Así es. Y tú te vas a dar cuenta realmente si esa persona es humilde, si es arrogante, si es orgullosa, si tiene vanagloria. Simplemente hay que subirlo en un escenario. Simplemente eso, en un escenario tú lo subes y ellos se van a... Tú no tienes ni siquiera que forzarlo mucho. Ellos mismos empiezan a salir. Así es. Lo que hay dentro de ellos empieza a brotar. Son altivos. Son altivos.
¿Quieres saber si alguien es vanidoso? Dale dinero. ¿Quieres saber si alguien pisotea a alguien que esté por un puesto de autoridad? Samuel no hizo nada de eso. Incluso Samuel respetó hasta los hijos de Elí. Así. Oye, hasta los hijos de Elí Samuel respetó. Porque Samuel sabía el orden sacerdotal. Él lo sabía. Porque si te leemos la Biblia, Samuel ni siquiera es de la tribu de Leví. La Biblia enseña que él es del monte de Efraín. Sin embargo, alguien del monte de Efraín le quitó el sacerdocio a aquellos que eran por derecho el heredero. Eso es tremendo. Pues regla tiene que hacer. Pero el corazón de Samuel era tan agradable al Padre que la Biblia dice que Dios no dejó caer una sola palabra del profeta Samuel al piso. Sí, ministro. Yo difiero ahí. Porque Samuel se equivoca con David. No. Y dijo, este es el ungido de Elías. No, él nunca lo dijo. ¿No lo dijo? No. Lo buscamos en la Biblia. Sigue profetizando. Lo buscamos en la Biblia. Yo metiéndome en problemas con ustedes. ¿Por qué? Porque la Biblia sí dice que él pensó. El pensamiento. Pensó. Porque si él abría la boca, Dios iba a estar en el compromiso de ungir a un rey que no era el que él tenía determinado. Samuel tenía una palabra muy certera y peligrosa. Y por ende, Cristo, el mismo Dios, era tan cuidadoso con el mismo Samuel que lo mandaba a ungir, que lo preparó para ciertas misiones. Y Dios, sabiendo que la palabra de Samuel no caía al piso, aunque él pensó dentro de él le dijo, hey, tranquilo. ¿Pan de va? Porque Dios sabía el compromiso que era que Samuel soltara esa palabra. Y antes de que él abriera la boca, Dios le dijo, cállate. Porque ustedes miran lo que está delante de sus ojos, mas yo miro el corazón. Mantente activo, O sea, que Dios va a hablar a tu vida. Este es tu programa Vida y Luz, tu estación digital. Yo sé que Dios está ministrando tu vida. Estamos casi terminando, pero yo sé que Dios está inyectando una palabra de vida. Yo sé que hay momentos de necesidad donde realmente necesitamos que el Espíritu de Dios nos hable, de que Dios nos hable, nos diga, mira, necesito que el Espíritu viva en mí de nuevo. Y yo sé que estas palabras te van a marcar, porque hoy estamos declarando unas palabras de vida, unas palabras de aliento, unas palabras en tiempos difíciles. Yo sé que es el mismo Dios que te va a bendecir. Hay momentos, y voy a salir un poco del tema, donde nosotros estamos esperando unas palabras de alguien o de un profeta en la necesidad que estamos viviendo, pero hubo un momento que un hombre duró 38 largos años de una enfermedad, y en ese momento la gente tenían de costumbre, Juan, de ir al estanque, y cuando el ángel descendía de tiempo en tiempo, quien llegara al estanque primero era quien recibía el milagro. Pero en este escenario Jesús se presenta y le dice, mira, yo sé que tú tienes 38 largos años. Y el cojo le dice, Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Y él le dice, no, la regla es lo habitual es de que el ángel descienda y que yo esté en el estanque antes de que el ángel descienda. Pero Jesús le está diciendo a quien está detrás de cámara, tranquilo, que tu milagro te lo voy a dar yo personalmente. Yo te estoy diciendo, recibe las palabras que se te está declarando en esta tarde. Toma tu lecho y anda. Anda. Hay algo ahí, y es que el paralítico todavía no sabía quién era que le estaba hablando. Dios mío. Porque cuando tú no sabes quién te está hablando, tú vas a salir con muchas cosas realmente a lo que tú le estás necesitando. Porque tú sabes que si está el presidente ahí y tú tienes una necesidad y tú sabes que el presidente la puede solucionar, tú no le vas a contar una historia. Tú le dices, yo necesito esto. Y me parece ser que este hombre, aunque él estaba paralítico de sus pies, tenía una parálisis mental, que no lo podía reaccionar o entender que el que le estaba hablando ahí no era cualquier tipo de persona, sino era alguien que tenía la capacidad de sanar, de libertar, aún sin esperar el movimiento de las aguas, porque los mismos ángeles se movían, porque había una dirección trazada del cielo para que los ángeles por medio de las aguas sean sanados los que estaban enfermos en aquel lugar. Pero esto es tan fuerte que hay gente
que tienen a Jesús de frente y no se dan cuenta que es Jesús. Puede ser. Hay gente que Dios le está hablando y ellos no se enteran que es Dios. Así es. Es el mismo O caso. están esperando el movimiento de O las están aguas. esperando, Pero sí, Dios un no mover quiere, de Dios. Dios no quiere que sea por medio del movimiento. Tú que tienes 38 años largos en la misma circunstancia o situación de las vidas, Dios te está diciendo, Él mismo te visita, Él mismo por medio de su palabra, porque a veces estamos esperando de que alguien nos declare algo. Dios por medio de la palabra te está diciendo, ten ánimo. Toma tu lecho, anda, camina, levántate, no te quedes en la misma circunstancia, no te quedes en el mismo lugar. Vamos, despierta. Llegó el momento de que sueñe. Y hay gente que saben de ministerio, que me están escuchando, que tienen que despertar, que Dios le está diciendo en estos momentos, toma tu lecho y anda. No te quedes en la misma circunstancia. No importa si el ángel descendió o no descendió o ande. Él se te presentó y te dijo que Él mismo, Robert, te va a dar la autoridad de que tú te levantes. No importa lo que van a decir después, ni los levantamientos que van a venir. No importa en la condición que tú estés. Dios en estos momentos te está diciendo, toma tu lecho y anda. Hay algo que yo noto en otra historia y es cuando el cojo de la hermosa estaba sentado. A mí me llegó eso. Y era lo siguiente, y es que cuando él estaba haciendo como de costumbre, y parece ser que ellos también, Samuel y Pedro, si mal no recuerdo, entraban como de costumbre normal y lo veían a él sentado. Y hay algo lo interesante, que ese día se chocan con él, ese día comienzan a practicar y le dice a ellos, mira, nosotros no tenemos ni plata ni oro, pero lo que primero le dice, mírame. Me parece ser, la Biblia no establece, pero me parece ser que ellos le están impartiendo fe al cojo que está ahí sentado. Pero según ese texto bíblico, hay gente que se acostumbran a su estado, que olvidan cuál es su verdadera necesidad. ¿Por qué? Porque ese cojo de la puerta de la hermosa estaba acostumbrado a que lo llevaran y se sentara ahí. Así es. O sea, ya su intelecto le dijo a él, ya tú eres cojo. Ya esta cojera que tú tienes. El sistema, ya, la sociedad. Sí, la sociedad. Y él le sacaba provecho a esa cojera. Claro, era su fuente de ingreso. Pero su verdadera necesidad era la salud. Sí. Pero él enfocó su necesidad en el dinero. Por eso cuando Pedro le dice, mírame, él se queda mirándolo, atento, dice la Biblia. Claro. Quizá él pensaba que Pedro iba a sacar un lingote de oro, ¿verdad? Un 2,000 pesos Un 2,000 dominicanos, pesos un 100 dominicanos, dólares. 100 dólares para darle. Él no se imaginó. No, eso no, porque el mismo Pedro le dice, yo no tengo ni oro ni plata. Sí. O Sí, sea, sí, pero- si tú me vas a dar algo más valioso que eso, y mi necesidad ahora mismo es económica, yo te voy a mirar. Pero cuando Pedro le dice, levántate y anda, la Biblia enseña que este hombre entró saltando al templo. ¿Y qué tú estás pidiendo? Pero ¿Qué tú pides? ¿Qué tú pides como Este es el ministro? problema. ¿Qué tú pides como ministro? ese es el problema, que hay ministros que han olvidado realmente cuál es la verdadera necesidad de la asignación que se le ha dado. Y de lo que Dios quiere hacer contigo, porque tú lo que estás pidiendo es limosna, tú lo que quieres es dinero, y tú lo que quieres es profetizar, y Dios te quiere usarte enseñando. Posiblemente tú estés en ese lugar, es porque tú quieres hacer algo diferente de lo que Dios dijo que tú vas a hacer. Y ese es el problema que tenemos, Robert, que Dios me quiere usar limpiando la iglesia, y yo le estoy pidiendo a Dios que me ponga como profeta. Y es ahí, ¿qué tú estás pidiendo, Wander? Es interesante. Este hombre, a pesar de todo, él se podía lucrar o se lucraba de su condición. Pero este hombre está esperando otra cosa, que ellos le dieran algún tipo de dinero para saciar lo que en el momento él quería. Pero había algo mayor que él quería hacer y era levantarlo de esa condición. Hay gente que se han encariñado tanto, se han acostumbrado tanto a esa condición, que Dios le está diciendo, ya yo no quiero, no es para que, yo te llamé para que tú estés mendigando, sino para que tú te levantes como el hombre que yo quiero que tú te levantes en estos tiempos. Ahora, me llama la atención lo siguiente, es que hay una escasez tan grande de la palabra de Dios, que por eso nosotros estamos viendo mucha gente brincando de iglesias en iglesia, en actividades tras actividades, hacen un maratón en un sitio, para ahí se van ellos, pero al otro día hacen una campaña en San Carlos y ahí para ahí van ellos. Así es. 2 días después hacen una actividad, un congreso en una iglesia y ahí van ellos. ¿Por qué? Porque tienen una escasez de la palabra de Dios en ellos.
pero parece que no han entendido que Pedro dijo que la profecía más segura era la que estaba en la Biblia. Así es. Gloria a Dios. Y queremos de que el motivo es que usted retenga la palabra, que sea bendecido a través de ella. Yo sé que sí. Recuerde que en tiempo de necesidad, vaya las palabras. La mayor palabra que Jesús dejó establecida, la Biblia, no es una palabra de que Robert o Wander declare o que diga o que tú salgas de tu estado. Si tú no lees esto, va a vivir siempre en la misma circunstancia. Agradecemos las personas que nos han abierto las puertas para estar en este lugar, a los administradores de esta plataforma. El Señor le bendiga y bendiga a su familia. Estaré dejando a nuestro hermano Wander para que esté haciendo una oración por cada televidente que ha estado ahí pendiente de esta palabra de parte del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios que moras en las alturas, te glorificamos, te damos la gloria, la honra, Padre, porque tú te la mereces, Jesús. Padre, te presento a cada persona que está viendo este video. Te pido que tú lo bendigas, que le abras puertas, que tú lo direcciones sobre todas las cosas. Dios mío, ábrele puertas, ventanas a su favor. Dios mío, declaro un avivamiento sobrenatural en su vida. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú lo sigas instruyendo, levantando, capacitando, direccionando, y que el nombre poderoso de Jesús, Dios le bendiga. Amén.